Las noches de guardia en el hospital solían ser tranquilas. Un ritmo monótono de luces parpadeantes, el zumbido constante de las máquinas y el ocasional sonido de pasos en el pasillo. Esa rutina, a menudo aburrida, era mi refugio. Me proporcionaba un sentido de seguridad en medio del caos controlado que era el hospital. Pero aquella noche, algo distinto flotaba en el aire, una sensación de inquietud que no lograba sacudir. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando me acomodé en la silla de la sala de descanso, con una taza de café en la mano, intentando no pensar en el largo turno que tenía por delante. A lo lejos, los gritos de un paciente perturbado resonaban por los pasillos, recordatorio constante de la fragilidad humana. Me pregunté si lograría tener algún momento de paz antes del amanecer. Pero mis pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por un sonido que no debería haber estado allí, un crujido, como de vidrio rompiéndose. Me levanté de un salto, derramando el café caliente sobre mi uniforme. Maldije en voz baja, limpiándome rápidamente mientras me dirigía hacia el origen del ruido. El hospital, en ese momento, parecía más grande y más oscuro de lo habitual. Los pasillos, que durante el día eran un hervidero de actividad, ahora estaban desiertos y llenos de sombras. Llegué al almacén de medicamentos, donde la puerta estaba entreabierta. Un mal presentimiento se apoderó de mí, al ver la cerradura forzada y las cajas de suministros esparcidas por el suelo. Me agaché para recoger una de las cajas, el corazón me latía con fuerza. ¿Quién podría haber hecho esto? Y, más importante, ¿qué estaban buscando? Decidí no llamar a seguridad de inmediato. Algo me decía que debía entender primero lo que estaba ocurriendo. Las cámaras de seguridad estaban ubicadas estratégicamente en todo el hospital, así que me dirigí al cuarto de vigilancia para revisar las grabaciones. En el camino, escuché un susurro, como si alguien hablara en voz baja. Me detuve en seco, tratando de localizar la fuente del sonido, pero solo escuché el eco de mi propia respiración y el zumbido lejano de los equipos médicos. Finalmente, llegué al cuarto de vigilancia. Encendí los monitores y retrocedí la grabación hasta el momento en que escuché el vidrio romperse. Lo que vi me dejó helado. 2 figuras encapuchadas, moviéndose con una coordinación casi militar, entraron al almacén de medicamentos. Uno de ellos llevaba una palanca, que usó para forzar la cerradura. El otro tenía una bolsa grande, donde comenzaron a meter frascos y cajas de medicamentos. Uno de los individuos se quedó en la entrada, vigilando. De vez en cuando, se giraba hacia la cámara, como si supiera que estaban siendo observados. Sus ojos, 2 pozos oscuros y vacíos, parecían atravesar la pantalla y clavarse en los míos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Quiénes eran estos intrusos y qué pretendían hacer con los medicamentos? Decidí que necesitaba enfrentarme a ellos, pero sabía que no podía hacerlo solo. Busqué mi teléfono para llamar a seguridad, pero justo en ese momento, las luces parpadearon y se apagaron. El hospital entero quedó sumido en la oscuridad. El sistema de respaldo tardó unos segundos en activarse, pero esos segundos fueron suficientes para que el pánico comenzara a apoderarse de mí. Con la linterna de mi teléfono como única fuente de luz, me dirigí de nuevo al almacén de medicamentos. Los pasillos, ahora aún más sombríos, parecían alargarse interminablemente. Cuando finalmente llegué, las figuras habían desaparecido, pero el rastro de destrucción que dejaron era evidente. Los estantes estaban vacíos, los frascos rotos esparcidos por el suelo. Una sensación de urgencia me impulsó a seguir buscando. Recorrí los pasillos del hospital, guiado por la intuición y los pequeños ruidos que ocasionalmente rompían el silencio. Me detuve en la unidad de cuidados intensivos, donde el susurro que había escuchado antes se hizo más claro. Allí, en una habitación oscura, los vi. Los 2 intrusos estaban alrededor de una cama,
susurrando entre ellos mientras revisaban los medicamentos que habían robado. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, levantó la mirada y me vio. Por un momento, nuestros ojos se encontraron y el tiempo pareció detenerse. El terror me paralizó, pero la adrenalina me dio el impulso necesario para actuar. Grité con todas mis fuerzas, esperando que alguien en el hospital me escuchara y acudiera en mi ayuda. Mi grito resonó en los pasillos vacíos, su eco amplificado por la oscuridad y el silencio opresivo del hospital. Para mi alivio, escuché pasos apresurados acercándose, señal de que alguien había oído mi llamada desesperada. Los intrusos se miraron entre ellos, sus ojos llenos de pánico y decisión. En un frenesí de movimientos, comenzaron a moverse rápidamente, intentando escapar antes de ser capturados. El líder, sin embargo, se quedó un momento más, fijando su mirada en la mía con una expresión que no pude descifrar, una mezcla de desafío y desesperación. Entonces, en un movimiento rápido y decidido, sacó una jeringa de su bolsillo, y sin vacilar, se la clavó en el brazo. Sus ojos se volvieron vidriosos casi al instante, y sus movimientos se volvieron erráticos. Su compañero, consciente del peligro, lo siguió mientras él se tambaleaba, tratando de mantener la compostura pero claramente afectado por la droga. La escena era espeluznante, el líder, con la mirada perdida y los movimientos torpes, parecía al borde del abismo de la muerte. Justo cuando creí que estaban a punto de escapar, un grupo de seguridad apareció de repente, rodeándolos con precisión y rapidez. Hubo un breve pero intenso forcejeo, los intrusos, debilitados por el consumo reciente de drogas, no pudieron resistir mucho tiempo. En cuestión de minutos, fueron inmovilizados y llevados bajo custodia. El hospital, aunque volvió poco a poco a su estado normal, quedó impregnado de una sensación de inquietud que persistió en el aire. Más tarde, mientras daba mi declaración a la policía, me enteré de que los intrusos eran parte de una banda organizada que se dedicaba a robar medicamentos para venderlos en el mercado negro o consumirlos ellos mismos. El líder, el hombre que se había inyectado frente a mis ojos, estaba en estado crítico, al borde de una sobredosis letal. Los agentes me aseguraron que la banda había sido desmantelada, pero la tranquilidad no regresó tan fácilmente. Aquella noche no pude volver a sentirme seguro en el hospital. Cada ruido, cada sombra, evocaba el terror vivido, trayendo consigo la memoria de esos ojos vacíos y la violencia repentina. Decidí que, por mi propia salud mental, necesitaba un cambio. Renuncié a mi puesto poco después y busqué trabajo en un lugar menos expuesto a los peligros del mundo exterior, un entorno donde la amenaza no estuviera siempre al acecho en cada esquina. Sin embargo, aquella noche de terror nunca desapareció completamente de mi mente. A veces, en mis sueños, veía esos ojos vacíos mirándome, recordándome lo frágil que es la seguridad y lo cerca que estamos, siempre, del abismo. Era un recordatorio constante de que la oscuridad puede irrumpir en cualquier momento, llevándose consigo la paz y dejando solo el miedo en su lugar. La mañana en que Marcos se incorporó al equipo de contabilidad de Madison Technology Partners en Nueva York, el sol brillaba con una intensidad inusual, filtrándose entre los rascacielos como un augurio de nuevos comienzos. Sin embargo, bajo ese cielo claro, algo en mi interior me decía que no todo sería tan luminoso como parecía. Elliot era alto, de cabello oscuro y ojos aún más oscuros, que raramente se elevaban para encontrarse con los de otra persona. Su llegada no fue precedida por las acostumbradas recomendaciones o el habitual historial laboral. Mis compañeros lo aceptaron con la amabilidad superficial reservada para los nuevos. Yo intenté hacer lo mismo, pero algo en la rigidez de su sonrisa y la frialdad de su mirada me mantenía alerta. Con el tiempo, Marcos se integró en la rutina del departamento, pero había algo en el que no terminaba de encajar. Las conversaciones se cortaban cuando él se acercaba, y sus opiniones, aunque escasas, siempre parecían cargadas de un sutil desdén por todos nosotros. Una tarde, al volver de la impresora, encontré a Marcos solo en la sala de descanso, murmurando. Al principio,
Pensé que hablaba por teléfono, pero no había auriculares ni dispositivos a la vista. Se detuvo bruscamente cuando notó mi presencia y me lanzó una mirada que heló mi sangre. Un mes después de que Marcos se uniera a nuestro equipo, se anunció una reunión nocturna obligatoria para todo el departamento de contabilidad. El correo decía que el propósito era redefinir metas y mejorar la sinergia del equipo. La elección del horario y el tono del mensaje, más formal de lo habitual, me causaron una ligera inquietud. La reunión estaba programada para las 8 de la tarde en nuestra sala de conferencias más grande, un espacio reservado para ocasiones importantes. A medida que anochecía, la ciudad se oscurecía bajo nubes de tormenta, añadiendo una atmósfera pesada a la reunión. Al llegar, vi a mis compañeros agrupados en conversaciones susurradas, compartiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Entre ellos, noté a Marcos entrando con una mochila más grande de lo normal, algo que no me pareció inusual en ese momento. Nos saludó con una sonrisa que no reflejaba más que cortesía, un gesto frío que no alcanzaba a calentar la tensión del ambiente. Con todos en sus asientos y la dirección listos para comenzar, el aire cargado con una sensación palpable de expectativa, todos esperábamos que la noche revelara los cambios que nos esperaban. La reunión empezó con una expectación general mientras los líderes del departamento repasaban los puntos del día, objetivos de productividad, eficiencia en los procesos y mejoras en el rendimiento. La sala, iluminada por la luz fría de los proyectores, resonaba con el clic de las presentaciones avanzando y la voz monótona del gerente intentando animar sus palabras. Cuando llegó el turno de Marcos, algo cambió en el ambiente. Se levantó tranquilamente y caminó hacia el frente con su mochila en mano. Todos esperábamos ver gráficos o algún nuevo plan estratégico, pero lo que sacó de su mochila no fue nada de eso. Con movimientos suaves y una calma perturbadora, Marcos sacó 2 pistolas. Por un momento, todo se paralizó, apenas el tiempo suficiente para comprender lo que estábamos viendo. Antes de que alguien pudiera gritar o escapar, Marcos disparó. 2 compañeros cayeron al suelo de inmediato. El pánico se desató de golpe. Gritos llenaban el aire, mezclados con el ruido de sillas volcadas mientras todos buscaban dónde refugiarse. Los disparos retumbaban, aterradores y ensordecedores, dominando el caos total. Reaccioné por instinto, lanzándome bajo la mesa más cercana mientras mi corazón golpeaba con fuerza. Intentaba procesar el horror, colegas con quienes había compartido tantos momentos, ahora tendidos en el suelo. Luchaba por respirar y pensar, incapaz de entender cómo una reunión habitual se había convertido en una escena de terror sangriento y despiadado. A lo largo de lo que parecieron horas, pero que solo fueron minutos, los disparos y los gritos continuaron. Vi a varios compañeros caer, mientras otros, en un acto desesperado de supervivencia, intentaban someter a Marcos. Pero él era implacable, repeliendo cada intento con una brutal eficiencia. Cuando finalmente los disparos cesaron, la sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los sollozos y los jadeos de los sobrevivientes. Miré desde mi escondite, y vi a Marcos parado en el centro de la sala, mirando a su alrededor con una expresión de calma. En ese momento crucial, nuestros ojos se encontraron a través del caos. Marcos avanzó hacia mí con paso decidido, apuntando directamente hacia donde me encontraba escondido. Mi corazón latía desbocado, convencido de que aquellos serían mis últimos momentos, que no había salida posible de aquel infierno. Sin embargo, justo cuando pensé que todo estaba perdido, el sonido distante de sirenas de policía comenzó a resonar en el exterior, creciendo en intensidad con cada segundo que pasaba. La atención de Marcos se desvió momentáneamente hacia el ruido, su mirada fría oscilando entre la determinación y la duda. Aprovechando esa fracción de segundo de distracción, uno de mis compañeros, que milagrosamente aún estaba en pie y sin ser detectado, se lanzó hacia Marcos. Hubo un breve pero intenso forcejeo. Marcos luchó ferozmente, moviendo el arma en un intento desesperado por liberarse. Pero mi compañero, impulsado por la adrenalina y el instinto de supervivencia, logró golpear el brazo de Marcos con una fuerza sorprendente, haciendo que el arma se deslizara por el suelo lejos de su alcance. La lucha no terminó ahí.
continuaron forcejeando. Marcos intentaba recuperar su arma, mientras mi compañero lo sujetaba con todas sus fuerzas, esperando la llegada de la ayuda. Finalmente, la policía irrumpió en la sala. Rápidamente, se abalanzaron sobre Marcos esposándolo. Mientras lo llevaban esposado, un profundo suspiro de alivio se mezcló con el horror al mirar a mi alrededor. El suelo manchado de sangre, los cuerpos de algunos compañeros queridos yacían inmóviles, imágenes que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. El alivio de estar a salvo era palpable, pero la tragedia de lo perdido pesaba enormemente en el aire, recordándonos el precio pagado. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones a la policía, servicios funerarios y entrevistas con terapeutas. La empresa decidió cerrar temporalmente el departamento de contabilidad, y muchos de nosotros decidimos no volver. La verdadera motivación detrás del acto devastador de Marcos permanecía envuelta en misterio. Los documentos hallados en su apartamento revelaban un abismo de insatisfacción y resentimiento hacia lo que él percibía como un sistema profundamente corrupto y opresivo. Sin embargo, estos hallazgos solo tocaban la superficie de sus perturbaciones. Los informes de los terapeutas sugerían que Marcos estaba profundamente perturbado, posiblemente lidiando con trastornos no diagnosticados que magnificaron su descontento en una violencia incomprensible. A pesar de los esfuerzos por entenderlo, el alcance completo de lo que lo llevó a desencadenar tal tragedia seguía siendo un enigma. Ahora, meses después, todavía lucho con las pesadillas y los recuerdos del terror de aquella noche. La vida ha tenido que seguir, pero el eco de los disparos y el olor a pólvora parecen nunca desvanecerse completamente. En el fondo, sé que la vida en Madison nunca será la misma, y quizás yo tampoco.